Bueno, continuando con la resolución de los ejercicios que tenemos de banco de preguntas, nos toca el ejercicio 232, ¿no? Dice lo siguiente: en el triángulo formado por los vértices ST y Q, es justamente este triángulo azul, se verifica que los ángulos del triángulo, que en este caso son X, Y y Z, cumplen con la siguiente condición: que el ángulo Y es dos veces el ángulo X, que el ángulo Z es igual a X más Y. Entonces, el triángulo es isósceles, esto no puede ser, equilátero, obtusángulo, en realidad no es un tipo de triángulo, y rectángulo, ¿no? El triángulo isósceles, nosotros teníamos que uno, eh, dos de los lados son iguales y uno distinto, ¿no? En el equilátero los tres lados son iguales y el triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto, ¿no? Así que para facilitar la clasificación vamos a calcular los valores de cada grado. Ahí tenemos dos ecuaciones. La tercera sería que la suma de esos tres ángulos es 180 grados. ¿De acuerdo? 180 grados. Entonces, si nosotros despejamos, tendríamos lo siguiente. Si reemplazo aquí, tendría de estos dos, z es igual a x, pero más y, ¿no ven? Pero y es 2x. Entonces sería más 2x, por lo cual z es 3 veces x, tengo el valor de z. Tengo el valor de y también, así que lo reemplazo acá, ¿no? Y es 2x y z es 3x. ¿Cuánto vale el ángulo x? 1 más 2 más 3, 6 igual a 180, por lo cual esto es 180 entre 6, 30 grados. Entonces, este ángulo mide 30 grados. Z es 3 veces x, 3 por x es 90 grados. Y aquí y tendría que ser 60 grados, ¿no? Y es 2 veces x. Entonces, ¿qué triángulo es? Significa que esto de aquí era un ángulo recto, ¿no? ¿Qué triángulo tiene un ángulo recto? ¿Cuál de estos tres triángulo rectángulo, ¿no? Equilátero, isósceles y triángulo rectángulo, ¿no? Tiene un ángulo recto.
Pasemos al ejercicio 233. Dice lo siguiente, en el triángulo rojo, formado por los vértices S, R y T, se trazan las bisectrices S y T. La medida del ángulo X es. Entonces, esta línea de acá, que acabo de pintar en azul, es la bisectriz en S. ¿Qué significa que es la bisectriz? Que este ángulo de aquí vendría a ser el mismo de acá. Ahora, en el caso de la bisectriz de T, se forman de este lado y de este lado dos ángulos iguales, ¿no? Lo voy a llamar tita medios, la mitad de tita y la otra mitad de tita. Así que el ángulo en T vendría a ser la suma de ambos, que es tita. ¿Qué datos tenemos entonces? Partiendo de tita más los ángulos del triángulo rojo, ¿no? Los ángulos del triángulo rojo son tita, que es este ángulo de aquí, más si la bisectriz tiene dos ángulos de 40, ¿cuánto mide S? Sería la suma de ambos, que es 80, más los 70 grados que tenemos acá. Todo eso tiene que sumar 180 grados. Por lo cual, tita tiene un valor de 80 más 70, 150, pasa a restar al 180, nos queda 30 grados. ¿Qué significa eso? Que aquí, si tita es 30, la bisectriz lo divide en 15 y 15 respectivamente. Ahora, si revisamos este triángulo azul, ahí tenemos el ángulo X, ¿no? Tenemos el triángulo que se forma ahí, y tendríamos que el ángulo X más estos 40 grados, más los 15 grados de arriba, debería sumar 180 grados. Entonces, ¿cuánto vale X? Sería 180 menos 40 más 15, 55, lo cual nos da un total de 145. A ver, calculadora. Perdón, 125. Sí, la respuesta correcta es el inciso C. Bien, ¿alguna pregunta de este ejercicio? Disculpe, ¿de dónde salió el 80 grados? Los 80 grados vendrían a ser el ángulo de S, ¿no? Como nos dice que esta línea de S es una bisectriz. ¿Qué es una bisectriz? Una recta que corta un ángulo en dos partes iguales. Por lo cual, si aquí hay 40 grados, en este espacio también tengo 40 grados. ¿Ya? Y el ángulo total sería la suma de
de estos dos ángulos. De este primero, que es la mitad del ángulo, y este otro, que es la mitad. Por lo cual, ese es 2 veces el ángulo de la bisectriz. De ahí sale el 80. ¿Ya? Esto de aquí es el ángulo en R. Y este es el ángulo en T. Gracias. ¿Listo? Siguiente ejercicio, 234. Perdón, no se copió. Este de acá. Dice lo siguiente. En el triángulo ST y M se trazan las alturas MH y SQ. Si ST es igual a 2 y TQ es igual a 1, entonces el ángulo X mide, y ahí tenemos ese ángulo, ¿no? A ver, ¿qué podemos hacer? ST y M son las alturas M y H, dicen. Es decir, esta línea roja, al ser una altura, aquí se forma un ángulo recto, ¿ya? Ahí tenemos un ángulo recto. SQ igual es otro ángulo recto. ¿Listo? Conocemos ST. Dice que ST, es decir, de aquí a acá, mide 2. Y de T a Q mide 1. ¿Qué podríamos calcular ahí? Podríamos calcular la longitud de S y Q, ¿no? Y luego tratar de calcular, podemos calcular, ya, sí, calculemos SQ. La longitud de S y Q es esa línea azul, ¿no? Si ustedes observan, en realidad esto es así. Y la hipotenusa es 2, porque aquí hay un ángulo recto. 2, 1, y calcularía B. Entonces, 2 al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más B cuadrado. Entonces sería 4, 1, B cuadrado, y B sería raíz de 3. Ya, tenemos raíz de 3. Lo que nos interesa ahora es el ángulo X. Ok, entonces, ¿qué ángulo me sirve? Si ustedes observan, lo voy a repintar de naranja, o bueno, de rojo, porque ya está con rojo. Esa altura
forma este triángulo rectángulo, ¿no? Porque es una altura, ¿no? De la base parte con 90 grados para medir la altura. Entonces, este ángulo de acá, que lo voy a llamar alfa, con este ángulo de aquí, que es X, en los triángulos rectángulos, como esto vale 90, alfa más X debería ser ¿cuánto? Si aquí tengo 90, estos dos ángulos debería sumar los otros 90 grados que faltan, ¿no? Entonces, con esa ecuación, hallando alfa, que puedo hallar alfa con el triángulo azul, ¿no? Si ustedes ven nuestro triángulo azul, en realidad quedó también con ese mismo ángulo, solo que lo he trasladado aquí. Y aquí tendríamos el ángulo de alfa. B ya saqué que es raíz de 3, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo calcular este ángulo de acá? El ángulo alfa. Podríamos utilizar justamente SOHCAHTOA, ¿no? ¿Qué es lo que dice SOHCAHTOA? Podemos usar el seno, el coseno o la tangente. No, en este caso conozco la hipotenusa, conozco el cateto opuesto, conozco el cateto adyacente, podría usar cualquiera de esos. Vamos a utilizar raíz de 3, que vendría a ser el cateto opuesto, sobre 2. Eso es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, es el seno del ángulo alfa. ¿Y para qué valor de alfa el seno vale raíz de 3 sobre 2? Teníamos 0 grados, 30 grados, 45, 60 y 90, ¿no? Ahora, en el seno, 0, 1, 2, 3, 4. Coseno, 4, 3, 2, 1, 0. Todo dentro de una raíz dividido entre 2, ¿no? ¿Y qué valor es este? Para el seno. Ese valor sería, 60. ¿cuánto? 60, ¿no? 60 grados. Entonces, si yo sé que esto vale 60, ¿cuánto vale X? Lo despejo, ¿no? X es 90 menos 60 y tendríamos que X vale 30 grados. Bien, ¿alguna pregunta de este ejercicio? Bien, continuamos entonces con el ejercicio 235, que dice lo siguiente.
Dice L1 y L2 son rectas paralelas. El ángulo obtuso en P se triseca. Entonces el ángulo X mide ángulo obtuso. Aquí en P se divide en tres partes iguales, dice, ¿no? Eso es triseca. El ángulo X mide. Bien. Entonces, acá nos conviene. Esto está más grandecito. A ver. Ya. El ángulo obtuso de P dice que se triseca en tres partes iguales. Es decir, que aquí mide alfa, aquí también mide alfa, y acá también mide alfa, ¿no? ¿Qué sabemos? Sobre una misma recta, todos los ángulos que se formen, es decir, S45, ese de ahí y ese de ahí, 45 grados, más alfa, más alfa, más alfa, tendría que ser para para una recta, 180 grados. Entonces, 3 veces alfa es 180 menos 45, y alfa sería 180 menos 45 dividido entre 3, 45. Ok, entonces aquí tenemos 45, 45 y 45 grados, ¿no? Alfa, alfa y alfa. Bien, el ángulo X, ese ángulo X es una esquina, ¿no? Un ángulo de las esquinas del triángulo. Vamos a cambiar de color, verde claro, para que se distinga mejor, ¿no? Se forma un triángulo, si ustedes observan. Tenemos ahí nuestro triángulo, triángulo verde. El ángulo de este triángulo verde, de aquí arriba, vendría a ser 2 veces alfa. Aquí ya tengo el otro ángulo, que es X. Y este ángulo de aquí, que no lo conozco, lo puedo averiguar. ¿De qué forma podemos encontrar dicho ángulo? Sencillo. Dejémoslo estoy. Voy a copiar esto acá. Y ya. Simplemente he trasladado esta línea aquí para que se entienda mejor, ¿no? En esta línea, que es exactamente esta misma línea de aquí, la roja, que se puede observar que acá tiene un ángulo de 45 grados. ¿Eso qué me indica? Que como L1 y L2 son paralelos, este ángulo de acá también mide
45 grados, ¿ya? Es decir, que son ángulos iguales, ¿no? Entonces, el ángulo que se forma acá, sobre esta línea, también es 45, ¿no? Y como son ángulos opuestos con este lado de acá, este ángulo de aquí también mide 45. Y este ángulo de acá también mide 45. ¿Eso qué quiere decir? Que este ángulo también mide 45. Pero si observan, ese ángulo de 45, nosotros lo estamos dividiendo en dos ángulos. Uno de 25 hasta la línea verde y otro más que vendría a ser el ángulo interno de este triángulo, ¿no? Le voy a llamar beta. Ese ángulo beta más estos 25 grados, ¿no? Porque estoy dividiendo el ángulo con esta recta. Beta más 25 grados tiene que medir 45. ¿Cuánto vale beta? Beta tiene un valor de 45 menos 25, 20 grados. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que beta vale 20 grados. Este ángulo de arriba es 2 alfa, que vendría a ser 90 grados. Y X, ¿cuánto debería sumar los tres? X más 90, con oscuro. 2 alfa más beta más X, tiene que sumar 180, ¿no? 2 veces alfa es 90 grados, beta es 20 grados. ¿Cuánto vale X? Si lo pasamos a restar, X mide 70 grados, ¿no? La respuesta correcta es el inciso B. ¿Listo? Bien, ¿alguna consulta o pregunta de este planteamiento, de este ejercicio? Bien, continuamos con el ejercicio 236. Bien, en la figura dice el ángulo X mide, y tenemos ese ángulo X, ¿no? A ver, ¿qué podemos deducir entonces? Es un rectángulo. Ya, veamos esto.
Tenemos un ángulo recto. Lo voy a pintar de negro aquí. Ahí tenemos un ángulo recto. ¿Qué significa eso? Que mejor de otro color, naranja. Y esos tres ángulos, este ángulo de acá, aquí está el ángulo de X, y aquí están los 15 grados. Como esto es un ángulo recto, tenemos 90 grados, ¿no? Entonces, 15 más X más, lo voy a llamar este ángulo, un ángulo alfa, tendrían que sumar los 90 grados. Ahora, si ustedes observan, ese ángulo alfa también comparte este ángulo de acá, que hay otro ángulo recto, ¿no? Con este ángulo beta, ¿no? Mejor con otro color, a ver, ahí se entiende mejor, sí. Ahora sí se distingue mejor. ¿Ya? Alfa y beta, como son ángulos de un triángulo rectángulo, tendría que sumar ¿cuánto? ¿Cuánto suman los ángulos internos del triángulo rectángulo? 90, ¿no? Sin contar el ángulo recto, obviamente. Y si ustedes observan, acá tenemos otro ángulo recto. Aquí, con verde. Este de aquí con este de acá suman un ángulo recto. Es decir que eso es 60 u 80. A ver qué, qué número es. No se logra distinguir bien. 80 parece. Creo que es 80, ¿no? Sí, 80. Ya, aquí tenemos entonces un ángulo recto. Aquí esto mide 80. ¿Cuánto mide beta? Para que sumen los 90, sería que beta más 80 mide 90. Entonces beta mide 10, ¿no? 10 grados. De acá, si reemplazamos, sería beta vale 10. ¿Cuánto vale alfa? Alfa mide 80 grados, ¿no? Entonces esto mide 80 grados, esto mide 10 grados, esto es un ángulo recto, esto de acá, de verde, ahora sí. Y reemplazo acá, ¿no? Reemplazo alfa. 15 más X más 80 es igual a 90 grados, ¿no? Entonces, creo que era 60, ¿no? Porque no va a dar sino. Sí, 60. Sí, esos números feos. Eso es 60, aquí sería 60.
Aquí sería 30. Aquí sería 30. Por lo cual alfa mide 60 también. 60. 60 y X sería 15, ¿no? Inciso A. A ver, voy a revisar en el texto. Aquí se ve mejor. Sí, 60 grados es ese ángulo. El de abajo es 15, está bien. Claro, ¿no? Si el ángulo de acá es un ángulo recto, 15 más 60 es 75. X para rellenar el ángulo debería ser 15. Está correcto. Inciso A dice. Sí, inciso A. Bien, pasaremos al ejercicio 130, no, 237. En el ángulo, perdón, en el triángulo SRT se traza una transversal TQ, de modo que el ángulo TQR ya es de 120. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo X? Bien, tenemos entonces ese triángulo. A diferencia de los anteriores ejercicios, la recta entre T y Q no es una bisectriz, ¿no? Simplemente es una transversal. Es decir, que en este caso, beta y X no tienen el mismo valor. Si fuera una bisectriz, sí se cumpliría también esa condición, ¿no? Bueno, revisemos el ángulo, o mejor dicho, los ángulos del triángulo verde. El triángulo verde tiene los vértices T, R y S, o SRT. ¿Y cuáles son los ángulos de ese triángulo verde? Este ángulo de arriba es la suma, ¿no? El triángulo de arriba, perdón, el vértice de arriba es la suma de beta y X. Acá. Beta más X. ¿Lo anoto? Beta más X es el ángulo en T, más el ángulo en el vértice S es 2 veces beta, el ángulo S, más el ángulo en R, que dice que es beta. Los ángulos internos de un triángulo deben medir 180 grados, ¿no? Entonces tenemos que beta más 4 veces, perdón, X más 4 veces beta es igual a 180. Una primera ecuación, ¿no? Haciendo las sumas, tenemos beta más 2 beta más beta, sería 4 veces beta, y tenemos X. Ahora, el triángulo que se forma con la transversal de T a Q, es decir, con esta línea de aquí, se forma otro triángulo, ¿no?
¿Cuáles son los ángulos de ese triángulo? Sería X más 120 más beta. Los ángulos internos también miden de un triángulo, ¿no? Siempre 180. Entonces, la segunda ecuación va a quedar de la siguiente forma. Lo voy a escribir por acá. X más beta es 180 menos 120, 60 grados, ¿no? Y ahí tenemos la segunda ecuación. Entonces, si yo despejo beta, tendría 60 menos X. Reemplazando aquí, beta igual a 60 menos X, tendría que X más 4 veces 60 menos X es igual a 180. Hemos reemplazado, ¿no? Una forma de solucionar sistemas de ecuaciones es el método de la sustitución o reemplazo. Sabemos que beta es 60 menos X, entonces X más 240 menos 4 veces X es igual a 180. De acá, menos 3X es igual a 180 menos 240. Entonces, X, bueno, menos 3X, 240 menos 180 menos 60, por lo cual X negativo y negativo, 60 entre 3, y de 20 grados. Y bueno, beta también vale 40 grados, ¿no? Pero en este caso el ángulo X, que es la pregunta, sería el inciso A. Inciso A, ¿no? Bien. Dicen, el negativo del 3x 60 grados desaparecieron cuando pasó a división o porque aplicó la -1. Sí, se puede hacer de varias formas, ¿no? Menos 3X igual a 60, negativo. Claro, para no escribirlo, podés hacer esto, ¿no ves? Por -1, por -1, y te queda así. Otra opción sería directo, ¿no? Lo posas con todo y signo. Y te va a quedar negativo entre negativo, positivo, ¿no? 20 grados. Igual llegas a lo mismo, ¿no? Según al método que estés más acostumbrado a realizar. Ya entendí ya. Ok. Bien, pasemos al ejercicio 230.
Continuamos entonces. Ejercicio 138 nos indica cuál es la medida del ángulo X en la estrella. Dicen. Si ustedes observan, el ángulo X que se mide en realidad es el ángulo interno de este polígono de acá. Un polígono de 5 lados, ¿no? Un pentágono. En el caso de los polígonos, la teoría dice lo siguiente: la suma de los ángulos interiores es suma de ángulos (180 grados) n menos 3. Perdón, menos 2. N menos 2. ¿Ya? ¿Esto qué significa? En este caso, la suma de los ángulos internos para un pentágono que tiene 5 lados sería este resultado, ¿no? 180 por 3, lo cual nos da un total de 540. ¿Sí? 540. Entonces, cada uno de estos ángulos vendría a ser la quinta parte, ¿no? Como son ángulos iguales, polígono regular, tenemos entonces que el ángulo X es 540 dividido entre 5. ¿Cuánto es eso? Sí, ¿no? 108. Correcto. Ya, así que la respuesta correcta es el inciso B. Ejercicio 239. A ver qué dice el ejercicio 239. Dicen, ¿esa es la fórmula que se usa para pentagramas? En realidad esto es para los polígonos. En los polígonos se sabe que la suma de los ángulos interiores es este resultado, ¿no? Y n es el número de lados. En nuestro caso, nosotros tenemos un polígono de 5 lados, ¿no? Un pentágono. Es decir, que n es 5. Así que simplemente lo reemplazo. Ahora, como este es un pentágono regular a simple vista, bueno, eso es lo que hemos afirmado igual, los 5 ángulos interiores son iguales. Es decir, que aquí igual mide X, aquí también mide X, X y X. Estamos asumiendo de que es un pentágono regular o un polígono de 5 lados que es regular, ¿ya? Entonces, bajo esa justificación, 5 veces el ángulo tendría que ser 540, ¿no? Que es la suma de todos los ángulos. De ahí despejamos X y X mide 108 grados, ¿ya? Si fueran más lados, obviamente la suma va a cambiar, ¿no? La suma va cambiando de acuerdo a la cantidad de lados que tenga el polígono. En esta fórmula entonces para polígonos nomás. Sí, para polígonos. Ya, es ejercicio 239.
el ángulo de la estrella X de la estrella mide ya. Para polígonos estrellados es similar la polígonos estrellados. Los ángulos interiores suman 180 n-4. No, n-2. No. Ya. En nuestro caso es una estrella de 5 puntas, ¿no? En este caso n es el número de puntas que se forman o el número de lados que tiene el polígono del cual se forma esta estrella, ¿ya? Por lo cual, en una estrella de 5 puntas, la suma de sus ángulos interiores sería 180, 5 menos 2, y esto nos da 180 por 3, que es 540. Entonces, en realidad hemos calculado estos ángulos de acá, ¿ya? Esos 5 ángulos. Si ustedes observan, se forma un triángulo entre estos 3 lados, ¿no? Y aquí está X. Si cada punta es una quinta parte de 540, esto es 108, ¿ya? 108. ¿Cuánto mide X?
Ya. No, o bueno. Se me ocurre algo más sencillo incluso, dejando de lado eso de los polígonos estrellados. Acabamos de calcular los ángulos internos, ¿no? Pongamos atención acá. Ahí y ahí. ¿Cuánto mide este ángulo? De un pentágono sacamos que X es 108. Ajá, más sencillito todavía. Si yo lo traslado, y acá tengo X, no tengo en realidad al revés. No, pero se entiende, ¿no? Aquí tengo X y aquí tengo 108. ¿Cuánto vale X? X más 108 sobre una línea recta, dos ángulos, miden ¿cuánto? 180 grados, ¿no? Un ángulo llano. De ahí X es igual a 72. Inciso, inciso D. No, más sencillo incluso. Hallamos este ángulo interno y el ángulo de afuera lo hallamos como un ángulo suplementario, ¿no? Sobre una misma línea recta. 240. Tenemos esa figura, ¿no? Está formada en realidad por dos triángulos, ¿no? ¿Pueden identificar los dos triángulos? Acá tenemos uno, primer triángulo, y tenemos el segundo triángulo. Bien, si ustedes observan, lo voy a poner como línea discontinua. Tenemos dos líneas rectas acá, ¿no? ¿Eso qué significa? Primero, si hablamos de ángulos, supongamos que este es el ángulo alfa. Ah, bueno, estándar, ya. Este es el ángulo alfa. ¿Cuál es el ángulo opuesto en esa intersección de dos rectas? El ángulo que se forma acá también debería ser un ángulo alfa. Y adicionalmente, por fuera hay un ángulo beta. Y ese mismo ángulo beta está aquí, ¿no? Y la suma de esos tres ángulos, perdón, de esos cuatro ángulos, en realidad, 2 alfa más 2 beta es 360, ¿no? Los ángulos alrededor de un punto. O si lo toman sobre una misma recta, alfa más beta debería ser 180 grados. No, pero en este caso no nos interesa beta. Era solamente parte de la explicación que quería darles, ¿no? A nosotros nos interesa alfa.
Solo que de este lado voy a pintarlo de celeste, ¿ya? En la parte roja podemos observar que los tres ángulos, es decir, alfa más 30 grados más 50 grados, ¿cuánto debería sumar? Ángulos internos del triángulo suman 180 grados, por lo cual alfa tiene un valor de 30 más 50, 80, 180 menos 80, 100 grados, ¿no? Entonces, alfa mide 100 grados. Y esos mismos 100 grados los debo replicar de este lado porque tenemos ángulos opuestos, ¿no? Sobre la línea punteada vemos que ambos son ángulos opuestos, por lo cual 100 grados más X más 25, que son estos tres ángulos internos del triángulo celeste, ¿cuánto tiene que sumar? Deberían sumar 180 grados, por lo cual X mide 180 menos 125, lo cual nos da que X es, ¿cuánto? 55, ¿no? Correcto, 55. La respuesta es el inciso A. Bien, ¿alguna consulta o pregunta tal vez? Bien, vamos a continuar con el ejercicio 241. Bien, dice lo siguiente, ¿no? En un cuadrado se inscribe una circunferencia de 14 centímetros de diámetro. Entonces, al considerar pi 22/7, el área comprendida entre el cuadrado y la circunferencia mide en centímetros cuadrados. Bien, vamos a dibujarlo. Primero, un cuadrado, ¿no? Un cuadrado que mide lo mismo que un círculo, no una circunferencia, dice. 5, 6, 7. Y adentro vamos a tener un círculo. Este círculo de acá. ¿Ya? El diámetro que tiene este círculo es de 14 centímetros. Entonces, ese mismo diámetro vendría a ser el largo que tiene el cuadrado. Igual 14. Lo que nos piden hallar es el área comprendida entre el cuadrado y la circunferencia. Es decir, el área es este espacio. Este pedacito. eh, Creo que no hay para rellenar. No, me entienden, ¿no? Ese espacio.
Ese es el área comprendida entre el cuadrado y el círculo, ¿no? Eso de ahí. Eso de ahí. Y esto de acá. Ya prácticamente el área que hemos sombreado es el área entre el círculo y el cuadrado. Ahora, ¿cómo se calcula esa área? El área sombreada consideramos que es el área del cuadrado, ¿no? El área del cuadrado rojo menos el área del círculo, ¿no? Si al cuadrado le retiro el área del círculo, es decir, le resto esa área, obtengo el área sombreada, que es justamente el área comprendida entre el cuadrado y la circunferencia. ¿No? Leyendo entonces de nuevo, dice, en el cuadrado se inscribe una circunferencia de 14 centímetros. Entonces, vamos a utilizar pi igual a 22/7, dice. Calculamos entonces. El área del cuadrado es fácil, ¿no? Es 14 al cuadrado. En cambio, el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Si el diámetro es 14, el radio vendría a ser ¿cuánto? 7, ¿no? Recuerden que el diámetro es el doble del radio, o el radio es la mitad del diámetro. Aquí tendría entonces 7 al cuadrado. Despejamos. 14 por 14, 140 más 28. ¿Cuánto es 14 por 14? 196. Pi nos dice que es 22/7, 49. Nos da un total de 196. 22 por 7, 140 más 14, 154. Sí, 22 por 7. Sí. Y acá, 196 menos 154 sería 42. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Ah, El inciso A, ¿no? Dicen, ¿por qué está elevado al cuadrado el 14 y el 7? El 14, lo escribo aquí. El área del cuadrado es los lados al cuadrado, ¿no? El área del círculo es pi por el radio al cuadrado. En este caso, el 7 es el radio del círculo y el 14 es el lado del cuadrado. Estas son las fórmulas que hemos usado. Bien. Ya. Y de nuevo tenemos la estrella. El ángulo de las puntas de las estrellas mide, creo que sí lo habíamos respondido.
¿Cuál estaba más arriba esta pregunta? Era B. 243. En el hexágono regular, la medida del ángulo X. No vamos a copiar esto. Pregunta 42. Dice que es 120. ¿Ya? Sumatoria de los ángulos es, ¿cuánto habíamos dicho? 180 grados n-2. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces 180, 6 menos 2. 180 por 4, que es la suma de todos los ángulos. Aquí esto se replica, X, 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 sabiendo que es un hexágono regular, nos dice el problema. Por lo cual, 6 veces X es la suma de todo, ¿no? De 180 por 4. Y aquí X es 180 grados por 4 sobre 6. 30 por 4. X es 120 grados, ¿no? Inciso A. 244. Hay tiempo, ¿no? Hay 10 minutos nos quedan. Sí, este va a ser el último ejercicio. Dice, si RS o SR igual a un doceavo de la circunferencia y ST es 0,2 de las circunferencias, entonces la medida del ángulo es fácil, ¿no? En realidad, ellos lo que están midiendo es esta longitud de arco. Eso es SR. Y la otra longitud es hasta acá, ¿no? Es decir, si yo lo escribiera como una línea recta, si lo agarrara y lo midiera con una soga, la longitud de ese arco tendría que de S hasta T, obviamente estirando la cuerda, dice que es 0,2 del perímetro. Ya vamos a revisar eso enseguida. Y de S, de aquí, digamos, de S hasta R, que es un poquito menos, igual SR, dice que es igual a un doceavo, ¿no? Un poco menos, igual del perímetro de la circunferencia. La pregunta es, ¿cuánto mide este ángulo? ¿No? Este ángulo de acá. Voy a usar verde. Si ustedes observan, esa longitud sería RT, ¿no? Y la longitud de RT vendría a ser, aplicando lo del inicio del tema, ¿no? Longitudes de segmentos. En realidad, planteándolo correctamente, sabemos que SR más RT, que son estas dos líneas de acá, juntas nos dan ST, ¿no? Juntas nos dan ST.
igual a ST. Pero, ¿cuánto vale SR? SR es 1 sobre 12 de P y ST es 0,2 de P, ¿no? Del perímetro. Entonces, ¿qué voy a tener? Lo reemplazo. 1 sobre 12 P más RT. P es de perímetro, es un valor constante. Y acá, ST es 0,2 del perímetro. Entonces, RT es, voy a escribir esto como fracción. 2 décimas es 2 sobre 10 de P menos 1 sobre 12 de P. O directamente 2P sobre 10 y P sobre 12. Entonces, resolviendo esta ecuación, o bueno, esta operación en realidad, tendríamos lo siguiente, ¿no? 2 sobre 10 es un quinto. P sobre 5 menos P sobre 12. Necesitamos factor común. Tenemos 3, tenemos 4 y tenemos 5. Creo que el factor común es 60. Sí, 60 es el más próximo. 60 entre 5 de a 12, 12 veces P, menos 60 entre 12 de a 5, 5 veces P. 12 menos 5, 7P, 60 en la fracción. Entonces, esto de aquí es 7 sobre 60 veces la circunferencia. ¿Ya? 7 sobre 60 veces la circunferencia. Hay una fórmula que nos dice lo siguiente. La longitud de arco depende directamente del ángulo, ¿no? Eso cuando hablamos de segmentos circulares. Lo hemos usado en una clase anterior, a ver. Segmentos circulares.
Ya. Longitud de arco igual a R por tita. Bien, esa es la forma. A ver. Sí, aquí abajo de todo. La longitud del arco o longitud de una curva es el radio por el ángulo de apertura. Entonces, yo conozco la longitud, ¿ya? Aquí lo voy a colocar de nuevo en perímetro. ¿Cuál es el perímetro de un círculo? A ver, ¿quién recuerda? 2 veces pi por r, ¿no? 2 pi por r. Entonces, si la longitud que tenemos es... ¿cuánto era? R por el ángulo de apertura. Vamos a tener lo siguiente. Conozco la longitud. La longitud es 760 por el perímetro. 2 pi por r. Y eso es igual al radio por tita. Estoy utilizando esta ecuación. Esto es L, que es la longitud del arco. Y de aquí puedo simplificar este con este. 7 sobre 30 pi y r con r. Y obtengo un ángulo en radianes, ¿no? El ángulo es 7 sobre 30 pi. Ahora, ¿qué habría que hacer con ese ángulo? Una transformación, ¿no? Sabemos que 2 pi radianes, o directo, pi radianes es 180 grados. 7 sobre 30 pi, ¿cuántos grados son? Tendríamos x pi, 180, igual a, perdón, por 7 sobre 30 pi. Simplificamos. 6, 1, 42. ¿Listo? De acá entonces, la respuesta correcta es el inciso E. Lo único que hemos utilizado son estas dos fórmulas. La del perímetro y la de longitud de arco. Recuerden que la longitud de este arco es 7 sobre 60 veces el perímetro de la circunferencia. Y de ahí hemos sacado esto de acá. Que pi es 7 sobre 30 pi o 42 grados. ¿Listo? Bien, ¿alguna consulta antes de terminar? Bien, entonces el día de mañana vamos a concluir con, creo que nos quedan menos de 10 ejercicios. Sí, nos quedan 2, 4, 6, 8, 10 ejercicios cabalmente. Bueno, con esto terminamos la clase el día de hoy.